Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Bueno, 8 minutos. Esperamos 2 minutos más para iniciar. Pasando listas, ¿sí? Profesora. Sí. Sí. Ya. Hola, jóvenes. Hola, jóvenes. Hola. Hola, profesora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, chicos, entonces vamos a iniciar primero con la lista. Bueno. A ver. Alcalde Bancayán. Presente, profesora. Ya. Alfaro Gómez. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Arévalo Delgado. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vances. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Calderón Quispe. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal, niño? Buenas tardes. Chapoñán Isique. Presente. Chapoñán. Chapoñán. Presente, profesora. Córdoba. Wilson. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Córdoba.
Córdoba Silva, Saraí. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. Escobar. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Parro Morante. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández y la toma. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. Flores y Panaqué. Marisa. Presente, mío, buenas tardes. Buenas tardes. Gamarra, Radines. Presente, profesora. Hola, buenas tardes, niña. Ya. Guerrero Elías, Manuel. Guerrero Elías. Guerrero Elías. Guerrero Elías. Gutiérrez, Guerrero. Presente, Gutiérrez. profesora. Buenas tardes. Presente, buenas tardes. Sí, ya. Laina Carrillo. Presente, profesora. Ya. Mejía. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Niño. Niño. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ocaña. Ocaña. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. HRs, Rodríguez, José. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Parra Vargas, Daniel. Peralta. Peralta. Peralta Díaz. Peralta. Peralta. Quispe Soberón. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Altamirano. Karen. 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 Ramos. Karen Ramos. Karen Ramos. Ríos Mendoza. Ríos Mendoza. Rivadeneira. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosales. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Rivera Vázquez. Jackie. Profesora, Ramos está escribiendo por el chat. Sí, Sí, ya un está momentito que presente. espere, dile. Ajá, Ya. Saavedra está Sí. enferma, profesora. Ella ya ha enviado un food. ¿Saavedra? Sí, está enferma, está hospitalizada. No. Sí. Ya, un ratito para justificar. Ya. Ok. ¿Segura Flores? ¿Segura No tiene Flores? internet. No tiene internet. Ujú. Ya. Segura Flores, ¿no? Sempertegui. Presente, profesora. Ya, buenas tardes. Uclupe. Presente, profesora. Pantaleón Guerrero. Presente, profesora. Ya, niña. Tesen Oliden. Tesen Oliden. Tesen Oliden. Tesen Oliden. Tineo. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vargas Prado, Mauricio. Gracias. Vázquez Tintaya. Presente, profesora. Ok. Villacorta Medina. Villacorta. Villacorta. Villalobos Bocanegra. Villalobos Bocanegra. Villalobos Rojas. Tiene problemas con su micro. Villalobos Bocanegra.
Sí, con su micro y con su internet también. Ujú, sí, presente. Ya. Villalobos Rojas. Villalobos Rojas. Angelita. Ella pidió licencia. Ah, ya, gracias. Ya, licencia, ¿no? Ya, le pongo licencia. Villalobos Terrones Euler. Villalobos Terrones Euler. 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 Bueno. Profesora, Ríos. Dígame. profesora, disculpe, no sé si me habrá tomado en cuenta. Soy Manuel Guerrero Elías. Ya. Ok. Profesora. Hola. ¿Está? Ya, un ratito para ponerles asistencia, ¿ya? A ver. Manuel. Sí, profesora. Elías Manuel. Ya te había puesto en asistencia. Un ratito. Ya. Ríos Mendoza. Profesora, Buenas yo tardes, también Miss. Ramos. Presente. Ya. Ok. Ramos Altamirano Karen. Sí, profesora, parece que no me escuchaba, por eso que no pude No te contestar a tiempo. escucharon. Ya, no te Sí. escucharon. Disculpa. Ya. ¿Quién más? ¿Que se me olviden? ¿Nadie más, chicos? Bueno. Peralta Díaz, profesora. Peralta. Peralta Díaz. Un ratito. Ujú. Ya. Ok. Quispe Soberón, por si acaso. No. Bueno, muy bien. Muy bien, a todos los llamé, ¿no es cierto? Profesora, ¿qué especie está presente? Profesora, Quispe Ahí está. presente, profesora. Hola, hola. Contesté mi lista, Quispe profesora. Soberón. Estuve llamando a Quispe Soberón. Sí, sí le contesté, profesora. Entonces no escuché. Ah, profesora, sí le respondí. A ver, Quispe Soberón, un ratito. No te escuché. Quispe. Estás con inasistencia. Ya. ¡Wow! Ya. Casi se va. Ok, muy bien. Entonces ya todos están en lista. Hay algunos que no están presentes. Otros problemas de internet. Bueno. Ok, niños. Ahora sí, vamos a iniciar la clase. Quedó pendiente su trabajo de ustedes. Bueno, ya he visto sus diapositivas. Vamos a hacer el sorteo para la exposición. Ustedes ya saben los grupos, ¿no? ¿Saben sus grupos? ¿En qué grupo están, no? ¿Cierto, jóvenes? Hola. Sí, Así es, profesora. Ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio al sorteo. Voy a compartir ¿Sí? la ruleta ya mismo. Muy bien, Carolina. La ruleta. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ya. Sí se ve. Ya, no sé, la primera, la segunda, la tercera. A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? La primera nomás. La primera. La primera. Vamos a girar. A ver. ¿Qué grupo saldrá? La primera. Bueno, vamos a No, girar ¿por una. qué? El suspenso.
Mi grupo. Mi grupo 2. El 1 y el 2. ¿Cómo? El grupo 2. No, el grupo 2. Falta otro grupo. No, o sea, el grupo 2 de sale, pero falta otro grupo. Ya, Porque usted dijo que eran 2. Ajá. Sí, vale. ya, grupo, sí. Ahorita salió el grupo 2, ¿no? Ok. Y el grupo 1. No, ¿por qué? Ya. ¿Por qué siempre tengo que Tengo decir? suerte. No. Perdón, grupo, lo siento. Qué suerte lo que no se baña. Qué barbaridad. Oye, ¿qué le pasa? Ya, ok. Entonces ya tenemos nuestros grupos. El grupo número 1 y el grupo 2. ¿No es cierto? Sí, profesora. Muy bien. Primero sale Carito. Es que así es tu suerte, pues. Ya, ok. Entonces ya, a ver, vamos por el grupo 1, luego el 2. Pero Pues primero bueno, salió. Porque está con problemas de Bueno, internet ya, mientras se conectan. Ya, primero fue el 2, claro. Ya, Sino que algunos está compañeros bien. están con problemas de internet. Está bien. ¿Listos, niños? Ya, a ver. Luz, si puedes compartir las diapositivas. Ah, sí, cierto. Ya. Ya, sí se ve, ¿no? Sí, 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 se ve. Ya. Bueno, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca de Aristóteles, Sócrates y Platón y sus métodos de aportaciones. En la siguiente diapositiva están los integrantes del grupo. Bien. Los integrantes del grupo 2 son Arévalo Delgado Eri, Escobar de los Ceros Freddy, quienes habla Gamarra Rabines Carolina, Peralta Díaz Jordan y Villalobos Bocanegra Chamber. Bueno, Villalobos me ha enviado su audio porque está con problemas de internet, profesora. Ya. Ok. Sócrates. Ya. Voy a poner el audio. Me avisan si se escucha, ¿ya? Ya. Profesora, me toca lo que es la parte de Sócrates. ¿Sí se escucha? A ver, no escucho. Bueno, los jóvenes no sé. Jóvenes, Sí, ¿están sí. escuchando? Clarito, sí se escucha. Ah, ya. Sí, claro, profesora. Sí se entiende. Ya, ok. Bien, Sócrates se dice que nació en el año 470 a.C. en Alopece. Y fue un burgo de Atenas, el cual murió en 399 a.C., siendo acusado por despreciar a los dioses del Estado y de introducir nuevas deidades, y también de corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia, y se le confundió con los sofistas. Bien, sus padres de Sócrates fue un cantero escultor llamado Sofronisco, y su madre fue Finareta, el cual fue Camadrón. Sus estudios. En principio recibió una educación ordinaria, no pertenecer a una familia de clase alta, lo cual antes de convertirse en un filósofo trabajó como albañil y picapiedrero durante varios años junto a su padre. Formado así en literatura, música y gimnasia. Sus vidas de los filósofos filósofos Diógenes Laercio cuentan que Sócrates tuvo como maestros a Anaxágoras, Damón, Arquealo, y también se dice que fue amante de este último, el cual se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. En su vida militar, se dice que estuvo en la guerra de Peloponeso, el cual tomó parte como soldado oblita, el cual fue un soldado de infantería. O sea, Sócrates fue un soldado de infantería, el cual estaba en guerra contra Esparta en las batallas de Potidaea,
en los años 432 y 430 a.C. Y el cual su resistencia y destreza se mostró en las campañas militares mediante atestiguados por Alcíbiades, el cual resaltó el valor de Sócrates en la batalla. Así me siento. Ok. Ya. Ya, profesora. Continuando con la exposición, voy a explicar sobre el método de Sócrates. Bueno, el método de Sócrates es uno de los enfoques educativos que son más antiguos que persigue la enseñanza, ¿no? Y junto a él se desarrolla el pensamiento crítico. Bueno, su principal característica es la eliminación de pretensión de certeza, con el objetivo de animar a una comprensión más profunda, ya sea de un tema particular, y también básicamente hay un cuestionario. Bueno, hay que cuestionarlo, no todo, sin dejar ninguna situación por investigar. Sus características principales vendrían a ser la eliminación de, como dije, ¿no? La eliminación de pretensión de certeza, el crecimiento positivo del discurso humano y también la eliminación de barreras que impiden conseguir un nivel superior de comprensión. Buenas tardes, profesora. Me tocó exponer sobre Aristóteles. Peralta. Sí, Peralta Díaz. Bueno, profesora, Aristóteles nació en el año 384 a.C. Para empezar a hablar sobre Aristóteles, pues me quedo con una frase bastante conocida de él que dice, ¿no?, que la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca lo termina y la cual lo va a llevar pues durante toda su vida. Aristóteles quiere decir que una persona nunca acaba de aprender hasta el día de su muerte, que siempre está en constante aprendizaje sobre cualquier rama que él pues decide aprender, ¿no? Ya sea en el arte, ya sea, yo qué sé, en el baile, en la filosofía, en cualquier cosa. Nunca termina de aprender un tema, siempre es bastante extenso. Bueno, el principal objetivo de la educación para Aristóteles era formar buenos ciudadanos y propiciar la adaptación de la educación a cada régimen. Quiere decir que la educación no va a ser rígida, sino que va a ser flexible, dependiendo en el contexto en que te encuentres, en la época en la que te encuentres, ¿no? Y siempre va a ser el objetivo poder formar buenos ciudadanos que complementen a la sociedad, ¿no? Su pensamiento educativo plantea que recibir varias formas de aprendizaje enriquecen más al ser humano. Aristóteles en su época no solamente se regía en enseñar filosofía, sino que también enseñaba diversas formas de arte, enseñaba también lo que es un poco de mirar el cielo y saber qué significaban las estrellas, ¿no? Porque él creía que mientras más aprende el ser humano sobre cualquier cosa, más enriquece su conocimiento. También brindó mucha importancia al juego y la observación durante la educación. Y de su pensamiento se deriva la figura del estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Que para Aristóteles el estudiante no era aquel que solamente recibía información y lo aprendía, no. Él valoraba el arte de cuestionarse, de preguntar. Entonces para Aristóteles era muy importante, inclusive le decía a sus alumnos o le daba premios por aquel que le haga la mejor pregunta sobre el tema que él estaba dando. Él lo que quería era que sus estudiantes se cuestionaran aquello que él estaba enseñando, ¿no? Entonces, eso fue toda mi exposición, profesora. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ya. Ya, así. Carolina. Buenas tardes. Bien, siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca de Platón. La siguiente diapositiva. Hola. Ya. Bien, antes de empezar, les quiero compartir esta frase acerca de la música que nos mencionaba Platón. La música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza, vida y alegría a todas las cosas. Ahora sí, con la siguiente diapositiva. Muy bien. Se dice que Platón fue un filósofo idealista, y bueno, su nombre significa el de espalda ancha. No se sabe a ciencia cierta dónde nació este filósofo. Se cree que nació en Atenas o en China. Bueno, siempre están, digamos,
los más probables sitios en donde nació, ya que vendría a ser la cuna de un grande de los filósofos, o uno de los grandes filósofos de la historia, en el seno de una influyente familia aristocrática. Su origen noble le permitió lo que es disfrutar de una educación integral, ¿no? Como es dentro de la gramática, la retórica, música, poesía. Sus padres fueron Aristón de Atenas y Perictione. Tuvo 2 hermanos y una hermana, ¿no? Como dice acá, su verdadero nombre fue Aristócles. Y bueno, cuando su madre enviudó, se casó con Pirilampo, que era amigo de Pericles, y también le permitió seguir con una mejor educación. En la diapositiva también dice que pertenece al período ontológico, es decir, también llamado de las grandes filosofías sistemáticas, ¿no? Aquel que constituye lo que es la cumbre de la filosofía griega, y ellos se centraron en lo que es el estudio del ser. La siguiente diapositiva. Bien. Platón estuvo en la cárcel, primero por denunciar a la tiranía de Dionisio I, o también conocido como Dionisio el Viejo, que fue un funcionario del gobierno antes de asumir el poder, ¿no? Y su gobierno fue autocrático, es decir, que la toma de decisiones estaba bajo el mando de una sola persona. Él vendió a Platón a la esclavitud tiempo antes de que él sobresaliera como un filósofo. Luego, por segunda vez, ya había pasado el tiempo, vuelve a prisión, pero esta vez por Dionisio el Joven, quien era sobrino de Dionisio el Viejo. Según diversas fuentes o diversas investigaciones, se debió a que el Dionisio el Joven no podía entender su filosofía o no comprendía lo que decía, entonces lo envió a la cárcel. Muy bien. Siguiente diapositiva. Hola, allá. Como maestros tuvo a Teodoro de Cirene, Hermógenes y Sócrates. Bueno, Sócrates lo tomó como maestro hasta el final de sus días. Él, un hecho importante es que fundó la Academia de Atenas, donde Aristóteles destacó como alumno, utilizó el método de la dialéctica, que ya lo va a exponer mi compañera más adelante, y escribió poesía y teatro. Practicó también un deporte conocido como lucha griega, que consistía en vencer al oponente sin golpes, ¿no? Fue uno de los deportes más destacados en la antigua Grecia en esa época. Aquí también cabe destacar que Platón fue un autor muy prolífico, es decir, que escribió bastantes obras, de las cuales voy a hablarles las más importantes en la siguiente diapositiva, porque sí he leído y son bastantes. ¿No? Aquí está lo que les mencionaba, que practicó también lucha griega, fue un autor muy prolífico. La siguiente. Dentro de su periodo de juventud, una de sus obras destacadas fue la Apología a Sócrates, que hablaba acerca de los argumentos en el proceso de juicio que llevó a Sócrates a la muerte. En el periodo de transición destaca lo que es Menón o de la virtud, que se trata acerca de las consideraciones de la virtud y el cuestionamiento de que si esto puede ser enseñado. En el periodo de madurez, destaca Fedón o del alma, que está basado en la última secuencia de la vida de Sócrates. Reflexiona acerca de la inmortalidad del alma. Y el banquete o del amor, conocido también como simposio, en donde Platón expone sus teorías sobre el amor y todo lo que trata. La República, que trata sobre los elementos que conforman el Estado y lo que supone ser el concepto de lo justo y lo injusto según el autor. Por último, en diálogos polémicos tenemos que destacó Teeteto o de la ciencia, en donde discute sobre la naturaleza del saber y cuestiona sobre lo que es la percepción y su relación con el proceso del conocimiento. Ahora sí, le voy a dar pase a mi siguiente compañero. Bien, buenas tardes, profesora. Sí, buenas tardes, joven. Bien, acerca de Platón, no voy a hablar acerca de un método específico creado por él, utilizado por él, sino más bien de un método utilizado y creado por Sócrates, que fue su maestro, ¿no? Acerca de la mayéutica. Sí. La mayéutica como tal, etimológicamente significa el arte de utilizar ciertas técnicas durante el parto. O sea, que digamos que en otras palabras sería, pues actualmente, la ciencia de la obstetricia, ¿no? ¿Por qué?
¿Y por qué se llamó así? ¿Por qué Sócrates le puso ese nombre? Era porque su mamá era partera. Su mamá se dedicó a eso durante la época. Entonces, ¿por qué hizo esta analogía Sócrates? ¿Por qué le puso su método la mayéutica? Porque lo que él hacía era, pretendía que las mismas personas, bueno, según sus palabras, parieran el conocimiento, ¿no? Él hacía con cuestionamientos, con preguntas, hacía que las mismas personas lleguen a las conclusiones que se estaban preguntando, justamente que ellos parieran el conocimiento. Por eso le puso a su método la mayéutica, ¿no? Que lo relacionaba con lo que hacía su mamá, que era pues eso del tema de ser partera. Platón Platón fue discípulo de Sócrates, lo conoció cuando él tenía 20 años. A partir de eso, pues basó toda su filosofía, todos sus pensamientos, siguiendo los pasos de su maestro. En realidad, Platón no es que haya, bueno, como le dije, no es que haya creado un método específico de estudio o algo parecido, sino lo más importante de Platón fueron sus pensamientos. Él, como ya le explicó mi compañera Carolina, él fue un filósofo idealista, ¿no? Él ya concebía la idea de que no existía solamente un mundo, sino que existían dos mundos, que no solamente estábamos en esta vida, sino que también había otra. Él no buscaba, bueno, si bien Sócrates trataba de ver, de encontrar el significado de las cosas, por ejemplo, qué es no sé, qué es la verdad, trataba de definir esos conceptos, lo que buscaba Platón era encontrar el significado de eso. Y para eso él utilizaba lo que le llamaron posteriormente el método de la dialéctica platónica, que es básicamente como es un perfeccionamiento de la mayéutica que, bueno, justamente no busca encontrar el porqué de las cosas, su significado trascendente. No solamente lo que pretendía Sócrates, que era encontrar el significado puntual, sino Platón iba más allá. El método de la dialéctica simplemente era, digamos, una forma de conversación, de diálogo, que pretendía justamente, bueno, lo que les he dicho, ¿no? Que encontrar estos significados. Platón, bueno, lo que más nos interesa de Platón, como lo mencioné, fueron su pensamiento. Él se desempeñó en varias ciencias, la música, la filosofía, etcétera. Pero lo que más ha resaltado en él y ha repercutido hasta la actualidad es el tema de la ética, que actualmente pues en el tema de derecho, etcétera, se utiliza bastante y es fundamental para la definición de cosas como, por ejemplo, los valores, los derechos humanos, etcétera. Entonces, una de las obras más importantes que hizo Platón fue fundar su famosa academia, que pues era un lugar donde los pensadores, los estudiosos iban y conversaban acerca de distintas ramas de estudio y y bueno, llegaban a ciertas conclusiones, ¿no? Y bueno, es ahí donde donde surge uno de los más grandes filósofos también de la época, su sucesor, Aristóteles, de quienes ya hablaron. Bueno, básicamente es eso, Platón, lo que más nos dejó como legado fueron sus pensamientos, el hecho de concebir ya la idea de dos mundos, no solamente de uno, el perfeccionamiento de la mayéutica con su método de la dialéctica, ¿no? Bien, profesora, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, está muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a esperar que haga exposición el segundo grupo para preguntar. ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Ya, ok. Gracias. Ya.
A ver el segundo grupo. ¿Sí se ve? Profesora, ¿sí se ve? Sí, sí. Sí. Ya, bueno. Y entonces ya comienzo. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros en general. A continuación, mi grupo va a exponer sobre la biografía de Sócrates, Platón y Aristóteles y su filosofía de la educación de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a empezar primero con la biografía de Sócrates. Y bueno, tengo que decir que él nació en Atenas en el año 470 a.C., hasta el año 399, obviamente, también antes de Cristo. Fue un filósofo griego y es una de las figuras más importantes del pensamiento antiguo, ¿no? Se centró específicamente, digamos que en la ética del ser humano. Fue hijo de una comadrona y su padre fue escultor. Cuando su padre muere, pues Sócrates hereda todo el legado que le dejó, ¿no? Y con ello puede vivir una vida simple y cómoda, ¿no? A la vez. Se dice que fue discípulo de Anaxágoras, representante del eclecticismo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es el eclecticismo? Pues se dice que esta corriente trata de combinar varias teorías, ¿no? 2 a más, para poder solamente sacar una teoría y ponerla en práctica y darle solución a algún problema que se nos presenten, ¿no? Entonces dice que también estuvo en la Academia de Pitágoras, ¿no? Donde la mayoría de los jóvenes asistían para adquirir conocimientos, educarse, mejor dicho. Y se cree que fue seguidor de la filosofía eleática. La filosofía eleática se concentraba en el principio de las cosas, en el por qué existían las cosas, por qué ocupaban tal espacio, ¿no? Digamos que con esta filosofía nace la metafísica, que también tratamos la semana pasada. Sócrates no estuvo de acuerdo con los sofistas, eso ya es muy conocido, debido a que estos eran muy subjetivos, digamos que imponían sus pensamientos, ¿no? Referente a un tema. Y a eso no le gustaba a Sócrates porque él decía que no permitía el desarrollo, digamos, el desarrollo crítico, perdón, el pensamiento crítico de los jóvenes, ¿no? Porque solamente, digamos, adquirían conocimientos, mas no tenían el derecho a cuestionarse, ¿no? Si es que estaba bien lo que él decía o lo que ellos decían, ¿no? Por eso es que no estaba de acuerdo con los sofistas, los ignoraba. Bueno, entonces, también una de las cosas por las cuales no le gustaba a los sofistas es que debido a esa imposición de pensamientos, ellos cobraban, ¿no? Y bueno, entonces, en cuanto a su filosofía en general, trataba sobre la aceptación de la propia ignorancia, ¿no? Nosotros teníamos que aceptar que somos ignorantes y que teníamos que reflexionar acerca de nuestra ética, porque como ya les había mencionado antes, él se centró específicamente en la ética del ser humano, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y que está en la siguiente diapositiva, esta es su filosofía en general, ¿no? De ahí vamos a ahondar un poco más en la filosofía pedagógica. Él, por ejemplo, decía, alguien que engaña al prójimo es porque en su ignorancia no se da cuenta de que el que engañó es un mal, ya que Sócrates decía que las personas aspiran siempre a la felicidad, ¿no? Y eso se logra a través de la sabiduría. Y la sabiduría es la práctica de los valores. Específicamente, él resaltaba la honestidad, ¿no? Ya que era primordial porque nos iba a proporcionar la confianza, reputación, estima y honorabilidad. Entonces, esta frase, digamos que la relaciono mucho con otra que siempre usamos, ¿no? De ¿qué te sirve ser un buen profesional si como persona eres alguien malo o alguien mala, ¿no? Ya que puedes lograr lo que sea, pero ¿a costo de qué? Logras el poder, logras tener más dinero, pero ¿sobre quién o sobre qué, no? Digamos que esta frase lo relacioné mucho, ¿no? Con lo que decía Sócrates. Ahora sí le voy a dar pase a Jorge, que nos va a hablar sobre la filosofía pedagógica de Sócrates, que es lo que más nos interesa en este caso. Jorge. Buenas ¿Sí? tardes. Ahí está. Buenas tardes. Sí. Jorge. Ya. Filosofía pedagógica de Sócrates. Bueno, en primer lugar, Sócrates
Se dice que fue en su tiempo un docente innovador, crítico y humilde, que impulsó a sus discípulos que eran quienes estuvieran dispuestos a conversar con él en los jardines, calles, plazas, a pensar, y esto le valió una condena a muerte, la que, bueno, Sócrates le esperó con una gran serenidad, porque dice que fue acusado como corromper a los jóvenes. Su pensamiento lo conocemos a través de la obra de su discípulo Platón, ya que Sócrates no dejó ningún texto escrito. Y por ello el objeto de la filosofía de Sócrates es enseñar la virtud. Sócrates utilizaba un método de enseñanza muy particular, conocido como mayéutica o método socrático. Generalmente me he basado en este punto porque también Sócrates tiene otras opiniones respecto a lo que es a la dialéctica, retórica, pero yo me he centrado en este punto que es muy importante sobre la mayéutica. Ya bueno. Ya. La mayéutica socrática. La mayéutica o método socrático es el método ideado por Sócrates que nos ayuda a encontrar y recordar la verdad. Entre sus características más importantes podemos encontrar que la principal característica de la mayéutica socrática es la dialéctica entre dos interlocutores, ¿no? Que mantiene una conservación en lo que se limita a preguntar y el otro a responder. Asimismo, este método se puede dividir en dos fases, la ironía y la mayéutica, ¿no? La ironía que consiste en que el maestro plantea un tema a debatir al alumno, haciéndole creer que lo sabe, ¿no? Y supuestamente que el maestro no sabe nada, ¿no? Así el maestro comienza preguntando de forma humilde, irónica y rebatiendo todas las contestaciones con más preguntas. Y la mayéutica nos ayuda a sacar de nuestro conocimiento y a descubrir que nuestra idea sobre de las cosas cerradas, ¿no? Cerradas. Otra característica que podemos encontrar acá, que se trata de un debate igual, en el que las dos partes tienen un papel activo. Aquí el alumno nunca va a poseer un rol pasivo, sino participativo. El otro punto es de que ambos interlocutores poseen unos roles diferentes. El maestro es el que conduce al alumno a obtener el conocimiento a través de preguntas, ¿no? El siguiente punto es el maestro se limita a preguntar para que el alumno sea capaz de llegar a la verdad. El otro es, el objetivo de las preguntas es cuestionar ideas preconcebidas y por ello son cuestiones claras, a veces son directas y abiertas, ¿no? Que no buscan un sí o un no. Y por último, tenemos el debate al que nos lleva la mayéutica, que no siempre tiene que conducirnos hacia una solución o una conclusión. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. Ok. Bien, profesora, explicaré sobre la filosofía de Platón y un poco de más de su vida, ¿no? De su historia. Bien, Muy bien, Alessandra. Está bien, Alessandra, continúa. Bien, Platón nació en Atenas, ¿no? En el año 427 a.C. Era hijo de Aristón y pues era un descendiente de una familia más noble de ese país, ¿no? En su juventud transcurrió una época de la guerra del Peloponeso, ¿no? En Atenas, ¿no? Y vivió con la cultura de Tersites. En su función intelectual, en su formación, pues recordemos que es un alumno de Sócrates, ¿no? Quien fue discípulo por 8 años hasta el día de su muerte. Bien, después de la muerte de Sócrates en 390, ¿no? Emprende un viaje de visita a Egipto, donde
estudia la geometría, luego conoce los pitagóricos, ¿no? Y sus teorías y doctrinas filosóficas, donde fue entregado como esclavo también a Egina, ¿no? En Atenas, en el año 387, fundó la academia donde daba conferencias y practicaba las enseñanzas y métodos dialécticos. Bien, acá fundó la República, que incluía las matemáticas y la teoría política o ciencia natural. También como objetivo principal tenía la formación de políticos expertos, ¿no? Y en el año 365 pues se dedicó a la actividad filosófica en la Academia de Atenas. Además que trabajó con sus discípulos y colegas Aristóteles, Eudoxo, entre los años 347. La República, una de sus creaciones, pues incluía las matemáticas, como ya les había dicho, y la teoría política, que según en este periodo enseñó por ciencia natural, y el objetivo principal era la instrucción y la formación de políticos expertos. No tenía la intención de en sus muchos discípulos tener este estudio. Bien, en la siguiente diapositiva explicaré un poco más de sus escritos. Ya. Bien, acá Platón describe y representa dos características principales. Uno que es la inmensa mayoría de sus obras que está escrita de forma del diálogo, y otro que a lo largo de su vida Platón reelabora su doctrina, por lo que conviene dividir su producción filosófica en etapas diferentes, ¿no? La primera etapa, pues, es escritos socráticos, ¿no? Los diálogos en esta etapa estaban dirigidos a la influencia de la filosofía socrática. El segundo periodo eran los diálogos de madurez. En ellos en Sócrates sigue ocupando un lugar central, ¿no? Y para el tercer periodo, en los diálogos críticos, plantea una serie de objeciones a su doctrina de las ideas de Sócrates, deja de ser ya el protagonista y fueron más los escritos en su segundo viaje a Siria, ¿no? En ese tercer periodo, pues Platón plantea una serie de objeciones, ¿no? a las ideas de Sócrates. Y pues fueron descritos, como les decía, en su segundo viaje a Siria. En la siguiente diapositiva explicaré su filosofía de Platón. Ya. Bien, el problema general y el origen de la teoría de las ideas. Esto se basa en los estudios de Platón, ¿no? ¿Qué nos quiere decir él? Que Platón, como hemos dicho, continúa la obra de rehabilitación de la moral iniciada por Sócrates en contra de los planteamientos relativistas o de los sofistas, ¿no? Pero su reflexión no se agota en la moral, sino que se extiende ampliamente en las esferas del ser y del saber, ¿no? Para Platón acepta que este presupuesto socrático, a diferencia de Sócrates, entiende que las ideas universales no pueden ser obtenidas por inducción a partir de exámenes de los casos particulares, ¿no? Sino que continúa a influir con lo que había señalado. Bien, ahora explicaré sobre la ontología y el mundo de las ideas, ¿no? Aquí Platón pues nos afirma que la existencia de un mundo de las ideas independientemente y separado del mundo sensible significa la aceptación de realidades absolutas, eternas y universales, ¿no? Además que los cuales se derivan de la identidad de todas las cosas de este mundo sensible. Para la noción de las ideas de Platón, pues no es un simple concepto mental, sino algo que solo existe en la mente, sino que una entidad que tiene existencia objetiva, ¿no? Eso es lo que nos dice Platón en su filosofía. Asimismo, como ontología tenemos los caracteres, su estructura, el mundo sensible que les había hablado, la constitución del universo y los mundos dualismo y ontológico. Aló. Un momentito.
Un momentito, profesor. Joven, un momentito, ¿sí? A ver, un ratito, profesor Renato, estaba acá en clase. Un ratito, un ratito, un ratito. Chicos, hola, disculpen. Justamente el director me había llamado. Ya, disculpa, joven. ¿Podemos continuar? Ya, profesora, estaba explicando sobre los Disculpen, caracteres. Alexander. Sí, y justo le acaba, disculpen un momentito, y justo le acaba de enviar unos documentos con Jorge también, ojalá que no nos perjudiquen en estos momentos. Bien, muy bien, Alexander, continúa. Ya, para explicar sobre los caracteres fundamentales de las ideas, pues Platón nos describe que las ideas son eternas, inmovibles, simples y únicas, ¿no? También nos hace referencia a que existe la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, que posteriormente mi compañero Jock les va a explicar sobre esto, ¿no? Ya que también es parte de su exposición. También nos explica sobre un mundo sensible, el origen del mundo sensible y la constitución del universo, ¿no? Acá entra un poco de la cosmología platónica, el cual pues nos hace referencia acerca de la formación de los cosmos utilizando los elementos místicos, ¿no? Dentro de la antropología, pues nos habla del alma racional, del alma irascible y el alma consubstible, ¿no? Y posteriormente también dentro de sus ideas de Platón entra la ética y la política, nada más que eso acá ingresa parte de lo que es la dialéctica, ¿no? Que sirve como propósito para ascender a la cumbre del mundo de las ideas en el bien, mostrando un talento en todo lo demás. En ese sentido, la dialéctica se convierte en un método racional. Bien, daré paso a mi compañero yo para que explique. Ok. Alexander.
Profesora, buenas tardes. Joven, un momentito antes que inicies, por favor, creo que me vienen a dejar los documentos de la escuela. ¿Puede esperar? ¿Me espera un momentito? Ya, profesora, sí. Ya, ok. Ya, profesor.
Hola, jóvenes. Hola. Hola. Profesora. Disculpen la demora. Continuamos. Hola. Ya, profesora. Disculpen. Sí, no se preocupe. La filosofía pedagógica de Platón. Bueno, para él la educación consiste en orientar la inteligencia hacia un verdadero objeto del conocimiento, que se podría decir la comprensión de la idea del bien. Para despertar la inteligencia es necesario desarrollar las capacidades y controlar los deseos irracionales. Platón buscó mediante la educación liberar lo que es el alma del cuerpo prisión. Su plan educativo se divide en dos partes. La educación elemental, que según él comprende la preparación de los y las jóvenes hasta la edad de los 20 años y culmina con el comienzo del servicio militar. Y la educación superior, que está destinada a quienes han superado lo que es la primera fase. Esta etapa comprende desde los 20 años hasta los 35 años. Quienes no entren en esta segunda fase formarán la clase reproductora y artesana. Bueno, la primera fase comprende lo que es la gimnástica y música. La gimnasia, bueno, esta se limita a lo que es el desarrollo de nuestro cuerpo, ¿no? Y también tiene como objetivo la formación de un buen carácter. En la música, aparte de lo que es eso, también incluye lo que es la formación artística o humanística, que podría decir el arte de poseer un gran poder para la formación del carácter y también permite inculcar en lo que es la psique creencias y opiniones estimulantes, que son una manera de pensar y de actuar. Una vez superada esta primera fase del sistema educativo de Platón, los y las mejores pasarán a la siguiente etapa. Los y las futuras guardianes y gobernantes tienen que aprender aquí lo que son varias ciencias, que son lo que es la aritmética, la geometría, la astronomía y la dialéctica. La primera de las ciencias que los ayudará a pasar de las tinieblas del mundo sensible a la luz de un mundo inteligible es la aritmética, que es la ciencia del cálculo. Aquí el matemático da por supuesto soluciones tales como es el par y el impar, que no se necesita demostrar, y que son el punto de partida del proceso deductivo que permiten obtener diferentes conclusiones. La segunda es la geometría. Aquí los matemáticos se van a apoyar en lo que es las figuras geométricas, pero no piensan en ellas mismas, sino en aquello de lo que son imagen. Aquí discurren sobre el cuadrado en sí, pero no sobre lo que ellos van a dibujar. Así ven aquello que solo pueden ser visto por lo que es el pensamiento. La tercera ciencia que van a estudiar es la astronomía, lo que se puede decir que es la belleza del cielo, y tiene que verse como un reflejo de la belleza del mundo inteligible. Cuando llegan a los 30 años se escogerá a quien tenga mejores condiciones para el estudio y hayan ido a la guerra y que lo hayan demostrado. Y después de eso se le iniciarán en lo que es lo dialéctico. La dialéctica es un proceso ascendente, pero también hay una dialéctica que es descendente, que se podría decir que es el inverso, que reconstruye las series de las ideas sin que puedan recurrir a la experiencia sensible, lo que les va a permitir establecer las relaciones y jerárquicas de las ideas. Después de dedicarse 5 años a la dialéctica, los y las escogidas tienen la obligación ética de descender a una caverna para que puedan ganar más experiencia. Allí se observará si se mantienen firmes o se van a retirar, ¿no? 15 años van a transcurrir de este modo en la vida del futuro hombre o mujer del Estado. Aquellos que a los 50 años hayan superado estas pruebas asumirán la autoridad y la administración sin otro fin que el público. Perdón, profesor. Como dice el mito de la caverna, conocen la idea de bien y pueden actuar sabiamente. Además nos buscan la gloria mundana y van a asumir el gobierno como si fuese una obligación. El prisionero liberado no va a desear volver a lo que es esa caverna, ¿no? Además, esta vuelta no va a ser nada fácil y también van a necesitar un periodo de lo que es la adaptación. Y profesora, con eso concluimos yo y mi compañero Alexander lo que es el filósofo Platón.
¿Tú y tu compañero qué? Mi compañero Alexander, ambos nos hemos repartido el tema del filósofo Platón, su biografía y su filosofía de la educación. Sí, ya. Ok. Hola. Hola, chicos. Sí, profesora, lo que pasa es que Benjamín está teniendo problemas con su internet. A ver, voy a decirle. Ya. El problema está horrible esto, Benjamín. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿sí? Sí, sí, Hola. sí, se escucha, ¿verdad? Sí, 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 dale. te escuchamos. Profesora, sí, disculpe, lo que pasa es que mi Pero, teléfono, a ver, ¿quién está con su audio? yo, ¿me escuchan? Ya se escucha un... Sí, ¿se escucha? Sí, se Ok, escucha ok. con el ruido. Sí, lo que pasa es que he puesto el ventilador porque mi celular está muy caliente, no sé por qué. Pero bueno, disculpe la molestia en el oído. No hay Sí, problema. ya, profesora, muy amable. Voy a empezar con la exposición de este siguiente filósofo llamado Aristóteles. Ahí, como pueden ver, coloca una frase también muy representativa de este personaje, la cual dice lo siguiente: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Muy bien, vamos a continuar con la exposición de este personaje, Aristóteles. Muy bien, para ello yo he elaborado una línea de tiempo de la biografía de este personaje y como pueden ver en la parte de arriba está la secuencia de los filósofos que han ido pasando durante el tiempo, ¿okay? Por Sócrates, luego Platón, quien fue maestro y tutor de Aristóteles, del cual voy a hablarles en este instante. Aristóteles, bueno, nació en el año 384 antes de Cristo. Él nació en la ciudad que se llama Estagira, la cual actualmente se ubica en el reino o el país, perdón, la ciudad de Macedonia. Muy bien, Aristóteles era hijo, ¿okay? De un tal llamado Nicómaco, que era médico, ¿okay? Era médico, y su madre se llamaba Faestes. Muy bien. Aristóteles provenía de una de las familias que se llamaba Asclepiades. Bueno, el nombre es un poco complicado, pero esta familia es denominada así porque viene de unas dinastías médicas que pretendían ser descendientes de Asclepios. Asclepios, bueno, algunos no lo conocen, Asclepios es el dios de la medicina. Por eso es que el nombre y también la función del papá o padre de Aristóteles. Y es ahí donde pues, surge también el interés de Aristóteles por la rama de la biología. Y pues aquí como vemos en el año siguiente, en el 350 de Cristo, Aristóteles viaja a Atenas y estudia en la academia, ¿okay? Donde se convierte por 20 años en discípulo de Platón. Posteriormente, en el año 347 de Cristo, al morir Platón, Aristóteles decide dejar Atenas para crear su propia filosofía. ¿Okay? Él quería también ser parte de esa cúpula de filósofos importantes, la cual llegó a lograr ese personaje. Luego, Aristóteles fue convocado, en ese mismo año fue convocado por el rey Filipo II de Macedonia. ¿Para qué? Para confiar la educación de su origen, el cual posteriormente se convertiría en el famosísimo Alejandro.
Muy bien. Luego de pasado el tiempo, en el año 336 a.C., Aristóteles retorna a la ciudad donde fue estudiante de Platón, Atenas, y funda ahí su academia, la cual se llamaba Liceo. Liceo fue fundada en el año 336 de tiempo, y su nombre tiene un significado, la cual está situada al lado del templo dedicado a Apolo Liceo, y ahí proviene el nombre Liceo. También vamos a ver ahí en el año 323 a.C., ahí es donde ocurre una tragedia, pues muere Alejandro Magno, y a través de la muerte de este personaje importante en su ciudad, produjo una violenta reacción anti-macedonia en Atenas. Y finalmente vamos a ver en el año 322 a.C., donde Aristóteles fallece en la ciudad de Calcis, ubicado en Grecia, tras huir de Atenas, tras las tragedias que ocurrieron en ese entonces por la muerte de Alejandro. Muy bien, esa es la vida prácticamente de Aristóteles en pocas, en resumen. Y ahora sí vamos a ver en la siguiente diapositiva datos importantes de este personaje, porque ocurrieron en los años que él fue, aparte de estudiante, y en el tiempo donde él pudo crear su academia, grandes sucesos, donde él consideraba, en primer lugar, que la educación se dividía en dos partes. ¿Okay? Tenemos el primer punto sobre la educación. La educación, para Aristóteles, hay una frase incluso de él, y que lo dijo uno de mis compañeros, Peralta, si no me equivoco, que él mencionaba que la educación era infinita, nunca se acaba, la educación era infinita. Muy bien. Bueno, en primer punto, él consideraba que la educación era moral. Como pueden ver en la imagen, hay un personaje que tiran, ¿verdad? Tiran de un costado y de otro costado, un personaje donde pues es un ángel y otro pues un diablo, un demonio, puede ser así, donde pues representan el bien y el mal. Pues para Aristóteles la educación en el carácter moral hace que el individuo tiene que ser, en este caso, una persona que tiene que seguir lo bueno. ¿Ok? Y la siguiente educación que él considera es la educación intelectual, una educación que es no menos importante, porque la educación moral para Aristóteles es bastante importante, porque ahí se movía lo que era lo axiológico, o sea, los valores que una persona debe tener. ¿Okay? Y la educación intelectual va acompañada, pues son aquellos conocimientos que son guiados por un instructor, ¿verdad? Y que él considera también importante. Y también aquí tenemos las obras aristotélicas. Bueno, tenemos en primera instancia tenemos escritos exotéricos y también escritos esotéricos. Muy bien, tenemos esos dos escritos y bueno, ahí lo pueden ustedes observar en los escritos exotéricos, podemos encontrar una obra de él que se llama Banquete, luego Política, Menexeno, Grillo, Diálogos sobre la filosofía. Mayormente estos escritos eran interpretados por Aristóteles cuando él tenía diálogos con personajes y él los anotaba en sus cuadernos. Entonces se pudo rescatar estos escritos, y exotérico significa que es fácil de entender, más comprensible. Los escritos esotéricos es de lo contrario, porque son conocimientos ya más profundos, son ya más intelectuales. No son solamente experiencias, sino más a profundidad, estudios de investigación y conocimientos. Por eso tenemos en esta parte los escritos esotéricos, que son escritos de lógica, de metafísica, escritos de física, de historia, de
de psicología, de ética, política, retórica y además económica. Muy bien, vamos a continuar en la última parte, y aquí donde vemos el aporte, a ver, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, gracias. La filosofía pedagógica que él, pues, dio a la educación. El plan educativo de Aristóteles tenía 5 etapas. Primero, la infancia, que era el periodo de la crianza, donde pues están ubicados los niños de 0 a 4 años, ¿verdad? Donde ya aprenden, aparte de los conocimientos que van más adelante, aprenden a hablar, aprenden a caminar, y son guiados por los padres. En la segunda etapa tenemos de 5 a 7 años, que es donde pues están los niños que aprenden buenos hábitos. Aquí es donde ya prácticamente hay una interacción con los buenos hábitos, pero esto no es forzado. Tiene que ser de manera tranquila, con paciencia, donde no se apliquen lecciones ni quehaceres obligatorios, sino más bien se deben desarrollar los hábitos buenos. Como tercera etapa, tenemos a los niños de 7 a 11 años, donde pues se van a reforzar los hábitos buenos que se aprendieron en la etapa anterior. Okay, aquí ya se profundiza un poco más. Aquí también existen las virtudes intelectuales que se adquieren a través de las enseñanzas, las morales, y se adquieren a través de los hábitos. Okay. Como cuarta etapa tenemos a los niños de 11, bueno, ya no niños, sino adolescentes de 11 a 12 años. Pues aquí es donde ya se ubican las asignaturas públicas. Aquí entra la pubertad. Y además las asignaturas que ellos consideraban importantes en esta etapa era la gimnasia, la lectura, la escritura, la música y el dibujo. Finalmente, en la etapa 5 tenemos a partir de los 12 años en adelante, que ya vendría a ser la educación liberal. En la educación liberal, ¿qué es la educación liberal? La educación liberal es una cultura, es el producto terminado de una educación que ha pasado por varios procesos. Aquí es donde ya prácticamente el estudiante va a elegir el camino a seguir. Y pues, ¿cómo va a lograr eso? A través de las etapas que han pasado y si se han seguido de manera correcta a través de los aprendizajes dados por los instructores y demás. Muy amable. Eso es todo, profesor. Gracias. Muy bien, muy interesante. Ok. Gracias también. A ver, chicos, ya hemos escuchado a los dos grupos. Muy interesantes sus aportes, ¿no? Con respecto a los temas que se ha dejado, ¿no? Ahora, no sé si tienen alguna pregunta con respecto, jóvenes, a la exposición. Hola. Jóvenes. Hola, hola, niños. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la exposición? ¿No me escuchan? Hola. ¿No me están escuchando? ¿Qué pasó, Karen? Claudio. Josué Caña. Ah, ya. Josué, a ver, levantó la manito. Muy bien, Josué. Ya, profesora, estábamos hablando sobre la dialéctica, ¿no? Se cataloga la dialéctica como un método, y si hablamos de método tiene que tener sus pasos a seguir, y no me ha quedado claro en cuanto a qué pasos se refiere con un método para poder entender un tema mediante la dialéctica. A ver, para ambos grupos, el que responde tiene su nota. A ver qué grupo responde. Está preguntando sobre el método de la dialéctica, ¿no?
Hola, jóvenes. Para ambos grupos, grupo 1, grupo 2, ¿Cuál fue la pregunta, profesora? quiere saber cuáles son las preguntas que se realizan sobre el método, la dialéctica de Platón. Así fue Josué, ¿no? Claro, No, o porque sea, si creo hablamos que del... se refería al A ver, proceso de la dialéctica. Algo así le entendí. ¿cómo dices, Luciana? Yo le entendí, yo le entendí que era sobre el proceso de la dialéctica, o sea, cómo se hacía, cómo se formaba. Eso es lo que le puedo entender. No sé si es así. A Josué, con Sí, respecto a la pregunta de Josué, sí, ¿ya? profesora. Ya, Sí. está bien. Sí. A ver, ya. A ver, ¿lo pueden explicar? El método de la dialéctica, ¿en qué consistía? Chicos. Profesora, Profesora, lo que yo entiendo sobre disculpe. la dialéctica es que a través de ella se trata de buscar entidades entre varias ideas, ¿no? Para alcanzar un fundamento único. Es lo que dices tú, el método de la dialéctica. ¿Los demás? Profesora, disculpe, Sí, Jorge Niño. Bueno, yo entiendo que la sí. dialéctica en realidad es una actividad de la razón que permite llegar a definiciones mediante el diálogo, ¿no? A través de preguntas y respuestas, y argumentaciones más que todo, ¿no? Claro, es un método que investiga la verdad, ¿no es cierto? Mediante puede ser un examen crítico, ¿no? Proposiciones. A ver, ¿qué opinan los demás chicos, Luciana? Yo, sí, añadiendo lo que han dicho mis compañeros, o no han comentado, es que, bueno, la dialéctica también tiene un proceso que son tres fases, claro, tres fases, eran la tesis, antítesis y la Antítesis. síntesis. Ya. Antítesis, ajá, eso. Ya bueno, la tesis, digamos que se basa en el desarrollo de una idea referente a un tema, ¿no? O a un campo determinado. Y la antítesis, así se dice, creo, ya bueno, es como que la negación de la Antítesis. tesis. Sí. Ya, la antítesis es la negación de la tesis. Es como que nos cuestionamos si es que es verdad lo que estamos diciendo en la tesis, ¿no? Y ahí como que entramos un poco en conflicto. Y después Ya. está la síntesis, que digamos que ya va a ser ya lo último, ya de toda la investigación que hemos hecho y que va a reforzar a la tesis, ¿no? Que es lo que se espera, o si no, cambiarla. Eso digamos que Serían las también es un proceso. conclusiones. Ajá, claro, Ya. es un proceso de la dialéctica, ¿no? Eso quería decir. Ya, está bien. Está bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Dentro de ahí también, profesora, creo que se parte de una diversidad de ideas para encontrar algo en común, ¿no? Síntesis, Ya. creo llamarían eso. Síntesis. Claro. Bueno, ese es son, ¿cómo les podría decir? Teorías que se dan mediante el intercambio, ¿no? De proposiciones, que viene a ser la tesis, contraposiciones, que viene a ser la antítesis, y resolviendo las contradicciones a través de un formulario, se puede decir un formato, ¿no? De una síntesis final que vendría a ser las conclusiones. Bien. No sé, a ver qué dice Josué. Profesora, ¿puedo añadir? ¿Cómo se siente? A ver, ok, niña, Carolina. Sí, pues usted estaba mencionando que, bueno, ya como lo mencionó Luciana, aplica la antítesis, la tesis y la síntesis. Y bueno, es, digamos, en resumen, lo que investiga o analiza críticamente si es que qué tanto puede servir, digamos, a través de un examen de procesiones de teorías, ¿no? Este método. A través de la antítesis, síntesis y tesis.
Ya, claro. Y exámenes y teorías. El método de la dialéctica consiste primero en, bueno, es un camino, un método mediante el cual gradualmente se dan opiniones, ¿no? Imaginaciones, creencias, hasta el verdadero conocimiento de la realidad, ¿no? Luego posteriormente viene las contemplaciones inmediatas de las ideas, ¿no? Cuyo logro es posible sin esas renuncias, pues digamos que puede haber un fallo, ¿no? En lo que es con respecto a las renuncias de lo corporal, de los sentidos, ¿no? Digamos que este método se basa en dos aspectos, primero y posteriormente. Y bueno, el fin de la educación es formar hombres plenos, virtuosos, ¿no? Y bueno, percibir que en la educación elemental se interrelacione el individuo con la sociedad. Eso es lo que nos dice Platón. Además, ¿cuál era el papel del educador en lo que manifiesta según el método de Platón? Chicos, ya que surgió de ahí el método, entonces ahora, ¿cuál sería el papel del educador? Hola, chicos. ¿Cuál es el papel del educador según Platón? Porque Platón cree en la existencia del mundo de las ideas, ¿no? Y dice que la única y mejor forma de pertenecer a él es por medio de la educación. Entonces, ¿cuál es el papel del educador? Ya, profesora, ¿se puede responder a eso? Ya. Ya. Lo que hace Platón es dividir primero el conocimiento en dos grados, ¿no? Uno que es el intelectual y otro es el sensible, ¿no? En el intelectual, pues hace también acá dentro la razón intuitiva, ¿no? También discursiva, es decir, a través del diálogo, el conocimiento de diversas entidades, ¿no? Y pues sensible existe también la creencia y también la conjetura, ¿no? El conocimiento que se basa a través de imágenes. Ya. Entonces el papel... La educación según Platón, por ahí va, por en medio de esos dos grados, de la intelectual y lo sensible. Porque ya hemos dicho cuál es el fin de la educación según Platón, ¿no es cierto? Es formar hombres plenos, virtuosos. Y digamos que el papel del educador, pues, esto se da en promover en el educando el proceso de la interiorización. Ese es el papel del educador, según Platón. Y chicos, a ver, de una vez para terminar, y con Aristóteles, hemos escuchado la exposición interesante de los chicos. El método, ¿cómo se llama el método de Aristóteles, chicos? Para cualquiera de los grupos. ¿Cómo se llama el método? Hola. Niños. Hola, ¿ya se fueron? ¿O están ahí? Chicos. Hola, hola.
Aquí está. Porque se quedan calladitos. Se quedan calladitos. Sí. Hola. ¿Es la evolución? La evolución, el método. A ver, ¿cuál es el método? De Aristóteles. El método de Aristóteles. Escucharon el plan educativo también de Aristóteles. Muy interesante, ¿no? Y se inicia desde la infancia. Chicos, ¿no han estado en la exposición? Hola. ¿Qué pasó? No se queden calladitos. Están escribiendo en los comentarios. A ver, entonces háganme la diferencia. Sócrates, Platón y Aristóteles. A ver sus pensamientos. ¿En qué se diferencian? Hola. En cuanto a sus métodos, a ver. ¿Cómo se llamó el método de Sócrates? El método de Sócrates, chicos, de los grupos. La mayéutica, Miss. La mayéutica, claro, Escobar. ¿Y el de Platón? ¿Cuál fue La el método? dialéctica platónica. La dialéctica platónica. ¿Y de Aristóteles? Relax. ¿Ah? ¿Qué me dijeron? ¿Cuál fue el método? Inductivo. ¿El método inductivo? Chicos. ¿Y la lógica de quién es? Aristóteles. De Aristóteles, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces ahí tienen ustedes los tres métodos. ¿Y cuál de los tres métodos les ha gustado más? La mayéutica, Miss. Ah, La sí, mayéutica. sí. Claro, la mayéutica. Mira, se aplican en las universidades, en todo centro superior. Muy interesante, ¿no? Con Sócrates nace la pedagogía filosófica propiamente dicha. Con Platón cree en la existencia del mundo de las ideas. Y Aristóteles, con él surge el sistema de la evolución, ¿no? El sistema de la evolución. ¿Y qué será el sistema de la evolución, chicos? ¿Qué nos dice el sistema de evolución, según Aristóteles? ¿Por qué nace? Porque Aristóteles consideraba que todas las cosas están en constante cambio, ¿no es cierto? Y que obedece a cierto ritmo, es decir, un cambio ordenado. Un cambio ordenado. Miren, piensen, reflexionen sobre lo que nos dice Aristóteles. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Díganme, ¿y cuál es el papel del educador con Platón? Ya le hemos dicho. Niños, no se acuerdan ya. Chicos, ¿en qué están pensando ahorita? Tomar hombres virtuosos. ¿Cómo? Tomar hombres virtuosos y buenos. Hola. El papel del educador. Reside en promover en el educando el proceso de la interiorización, ¿no? El fin de la educación para Platón es formar hombres plenos, virtuosos, ¿no? Y que en adelante pues perciban en la educación elementos interrelacionados, tales como el individuo y la sociedad.
En cambio, para Aristóteles, pues su pensamiento educativo se basa principalmente en sus estudios de la ética, la política, la lógica, etcétera. ¿No? Ok. Están calladitos, chicos, ustedes. No sé por qué. Bueno, han investigado bastante bien el segundo grupo. A ver, chicos, muy interesante la exposición sobre el plan educativo de Aristóteles. ¿Les ha gustado? ¿Qué opinan ustedes con ese plan educativo de Aristóteles, chicos, para todos? A ver, ¿quién me dice? De repente no han estado atentos. Hola, hola. Hola, chicos. Aquí estamos. Ahí están, pero no me contestan. ¿Qué están haciendo? Es que yo Están ya cansados. Tanto les hice esperar. Están cansados. Karen Ramos, ¿qué dice Karen Ramos? Bien, jóvenes, entonces, bueno, dejemos la exposición. Gracias. El tema de hoy día es la filosofía de la educación y su relación con otras ciencias, así como hemos visto anteriormente de la filosofía que se relacionaba con muchas ciencias, así también la filosofía de la educación. Entonces, a ver, díganme, ¿qué cosa es la filosofía de la educación para ustedes? Hay que recordar, ¿qué es la filosofía de la educación? ¿Será una disciplina? Chicos, hola. Por favor, contéstenme. Ya, ¿qué cosa es la filosofía de la educación? ¿Es una disciplina o no es una disciplina? ¿Es una ciencia? ¿Y qué estudia? ¿Qué estudia la filosofía de la educación? ¿Estudia el fenómeno educativo, profesora? ¿Ah? ¿Estudia el fenómeno educativo? Estudia, claro, el fenómeno educativo. ¿Y qué más? ¿Qué más estudia? Y La capacidad crítica, profesora. Ya, estudia también las teorías. Los métodos educativos. Los métodos educativos, su proceso educativo, su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Sí. Claro. Claro, es lo que estudia la filosofía de la educación, ¿no? Entonces, ya hemos visto y han estudiado ustedes también lo que es Platón, Aristóteles, ¿no? Y Sócrates. Son filósofos de la educación del mundo antiguo, ¿no? Entonces ahora tenemos a otros pensadores, a otros filósofos que han aportado a la educación de la época medieval, digamos. ¿Conocen alguno de ellos? ¿Quiénes serán? Chicos. San Agustín. San Agustín, muy bien. San Agustín, ¿qué más? Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, muy bien. Galileo Galilei. ¿Cómo? No lo entendí bien. ¿Qué me dijo? Galileo Galilei. Ay. Galileo Galilei, también. Pero dentro de lo que nosotros vamos a estudiar de esta época son Clemente de Alejandría, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Son muchos, pero dentro de esos muchos solamente nos vamos a inclinar por Clemente de Alejandría y San Agustín, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que corresponden a esa época, ¿no? Porque imagínense si estudiaríamos a todos, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces, a esos tres representantes filósofos, va a ser una tarea para ustedes para la próxima clase, y los que expusieron ya no van a entrar al sorteo,
¿Ya? Hola. Ya, profesora, sí. Muy bien. Entonces, jóvenes, a ver, continuamos. La filosofía educativa, entonces, es una disciplina que trabaja con un conjunto de ciencias, como son la sociología, la antropología, la política, el derecho y la pedagogía. ¿Sí? Bueno, y esto trae como beneficio para la educación y nos ayuda a determinar la esencia, el significado de la educación en fines de la filosofía de la educación, ¿no? Ustedes saben, bueno, es el tema, el curso es filosofía de la educación. Entonces, nosotros tendríamos que, ¿qué cosa es la educación? ¿Cómo lo consideramos? ¿Qué es la educación para ustedes, chicos? Vamos a agregar esos términos. Porque también los pensadores como Aristóteles, Platón, también Kant, nos hablan de la educación, ¿no? ¿Cómo han tomado ellos su punto de vista con respecto a lo que es la educación? ¿Qué nos ha dicho Sócrates, por ejemplo? Y hemos escuchado también lo que nos ha dicho Platón. Platón nos dice que la educación es el proceso que nos permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, ¿no? Y que la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Es lo que nos dice Platón. Entonces, ¿qué nos dirá Sócrates? Como también le he escuchado a ustedes en su exposición, que me hablaron de Sócrates, que es un docente innovador, crítico y humilde, ¿sí o no? Chicos. Así es, profesora. Ok, parece que Jorge mencionaste, ¿no es cierto? Sí, profesora. Muy bien, claro, sí, también escuché sobre ese aspecto. Entonces, Sócrates consistía pues en impulsar a sus estudiantes para que estuvieran dispuestos a conversar con él, ¿no? A pensar, a reflexionar. Miren, qué interesante, chicos. Estudiar la filosofía griega es muy interesante, ¿no? Muy buenos aportes tienen a la educación. Muy buenos aportes. Y ahora Kant, ¿qué nos dirá? ¿Qué nos dirá Kant con respecto a la educación? Bueno, él nos dice que la educación es un proceso complejo, ¿no? Que comprende diversos aspectos, tales como la disciplina, la instrucción y la formación, ¿no? Miren, miren, si ustedes piensan, reflexionan sobre estos conceptos que nos dan estos filósofos, muy interesantes, muy importantes, ¿no? Chicos. Entonces, ¿cuál sería la relación que hay entre la filosofía y la educación? Niños. Profesora, ¿puedo responder? Sí, hija, sí. Bueno, la filosofía, como recordando también la clase pasada, dice que se encarga de la búsqueda del saber. Y la educación se trata de, bueno, transmitir un saber. Yo creo que también va por eso, va por transmitir y por la búsqueda del saber, ya que no solamente en la educación se llena de conceptos al hombre en este caso, sino que también algunos filósofos como los que hemos expuesto, Sócrates, Aristóteles y Platón, plantean que debe de reflexionarse ese conocimiento, ¿no? En nuestro caso sería hacer que el estudiante indague sobre si ese conocimiento es válido o no, y nosotros también estar en constante búsqueda de ver si las cosas que nosotros estamos enseñando son a ciencia cierta, ¿no? O si son verdaderas, para poder transmitirlo. Claro. Entonces la filosofía de la educación tiene una relación de necesidad con la pedagogía, ¿no? Pues lo que nos hace reflexionar de una forma o de un modo, digamos, sistemático, ¿no? Sistemático, por eso es que está relacionado con la pedagogía también, ¿no? Ok. Entonces, continuamos con los conceptos. Ahora, a ver, ¿qué creen ustedes que la filosofía de la educación, qué creen?
o como en otras palabras, ¿crees que la filosofía de la educación, a ver, qué aspectos fundamentales, qué aspectos fundamentales toma la ciencia? ¿O qué crees de la filosofía de la educación mejor así, en otras palabras? Creo que no me han entendido. ¿O en qué se centra mejor? Para que me puedan entender mejor. ¿En qué se centra la filosofía de la educación? Chicos. En el estudio de los métodos para la enseñanza, profesora. Muy bien. Profesora, también. ¿Escobar? Perdón, pero que quiero anotar lo que me responden. ¿Escobar me dijo? Sí. Ya, Escobar. Es que lo confundo la voz con Vázquez Tintaya. Ya. Escobar. Ya. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Profesora, en el estudio de fenómenos educativos. ¿Se centra en los fenómenos educativos? No, se centra en los estudios de fenómenos educativos. ¿Cuáles son los fenómenos educativos para ti? A ver, un fenómeno educativo, niño. Hola. Digamos que la filosofía educativa o filosofía de la educación se centra en dos aspectos fundamentales. Lo que acabamos de escuchar, una es la naturaleza del aprendizaje, ¿no? Y el propósito de la educación, ¿no? Son dos aspectos muy importantes. También cuestiona la transmisión de valores, ¿no es cierto? Chicos, hola. Hola. Sí, profesora. Sí, profesora, estamos... Ya. Bueno, los valores morales también, ¿no? Y esto, pues, se da a través de la transmisión de generación en generación mediante la educación, ¿no? Ok. Bien. Bueno, a ver, ¿qué autores de la educación pedagógica recuerdan cuando lleva pedagogía? ¿A quiénes tenemos? Porque también tiene que ver mucho. David Auswell. David Auswell. Bien. Ya. John Dewey. Vygotsky. Dewey, no. Los que sobresalen. Vygotsky, ya. Vygotsky. Skinner. Bien. ¿Quién más? Skinner. Sí, Piaget también. Brunner. A ver, ¿otro más? ¿Qué otros más estudiaron? No. Brunner. Brunner tampoco no está. Abraham Maslow. Han estudiado Rousseau. Jacques Rousseau. No, profesora. Celestín Freinet. Claro, sí, profesora. Ya. Paulo Freire. Watson. No, nada del conductismo, no tenemos nada. Nada que ver con los conductos, son pedagogos. Lo que estamos viendo Maslow, profesora, Maslow también. Abraham Maslow. Ya, también. Hay muchísimos, ¿no es cierto? Hay muchos, pero dentro de esos muchos, algunos de ellos están presentes. ¿No? Ok. Bueno, el método socrático ya hemos escuchado, que también yo lo había considerado, ¿no? Ya sabemos cuál es el método socrático, ¿cierto, jóvenes? La ironía socrática y la mayéutica, ¿son iguales? ¿Es lo mismo? ¿Qué opinan? Chicos. Sí, es lo mismo a mí. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Y cuál es el origen etimológico de la mayéutica?
profesora, mayéutica significa el arte de, o las técnicas de ayudar a hacer parir. O sea, digamos que, en otras palabras, la función de una partera. Ya, claro, porque está vinculado con la obstetricia, ¿no es cierto? Ya, la obstetricia es una disciplina que ayuda al nacimiento, ¿no? Del niño o del bebé. Y digamos, ¿y por qué lo compara así? Profesora, porque su mamá era partera. Ya, ¿está bien? Profesora, también hace alusión a lo que, o sea, por ejemplo, él dice que las personas estamos como que embarazadas de ideas, por así decirlo, de conocimiento. Y lo que hace el maestro o el profesor es ayudar al alumno a extraer ese conocimiento. Algo así, es como que decir el momento de parto es como que extraemos el conocimiento del estudiante, lo ayudamos a buscar esos conocimientos de ellos mismos, mediante esta técnica, ¿no? De preguntas, de dudas, hasta que el alumno llegue a la verdad. Es verdad. Muy bien, ya. Alcalde. Por fin, alcalde. No le he escuchado tampoco a Rebeca. ¿Ese era de Rebeca o ha salido? Carolina. Sí, no, profesora, de hecho yo también quería hablar, pero estoy esperando mi turno. Ok, y los escucho, Carolina y luego. Así, bueno, aportando lo que me dijo Jennifer, digamos que de alguna forma, comparando a dar a luz, ya que sabemos que la mayéutica es el arte de parir, digamos que hace que la gente piense por sí misma para que dé luz a la verdad, se podría decir así, de el conjunto de ideas que tenemos. Claro, la mayéutica ayuda en el nacimiento, dice, pero no hablamos de un bebé, ¿no es cierto? Sino que de un ser pensante, ¿no? De un ser pensante. Interesante. Ok. Bueno, eso también está considerada en mi separata, que, bueno, de todas maneras, ustedes lo van a tener, ¿no? Bueno, ya me han escuchado muy bien esos métodos a los dos grupos, o sea, ya está de más en el momento nuevamente decirles, no, las preguntas en respuestas científicas según él. Bueno.